La luna brillaba con intensidad sobre la ciudad dormida. Las calles vacías, sin una sola huella, parecían susurrar en el viento, como si la noche misma contara historias calladas. Desde la ventana de una casa solitaria, un pequeño gato de pelaje negro miraba al cielo. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban la luz plateada de la luna como si intentara entender los secretos que ocultaba. El gato, llamado Sombra, había vivido muchas noches como esta, solo con su dolor y con la compañía silenciosa de la luna. Cada noche, Sombra se sentaba en la misma ventana, observando las estrellas, buscando consuelo en el único lugar que aún lo entendía, la luna. Su maullido, apenas audible, flotaba en el aire, como una súplica que nadie escuchaba. La casa que antes había estado llena de risas y amor ahora solo resonaba con el eco de su propia soledad. La luna, distante pero siempre presente, parecía decirle que había algo más allá de la oscuridad, algo que aún podía salvarlo. Pero el dolor, profundo y palpable, lo mantenía atrapado en la quietud de la noche. Sombra recordaba los días en que no estaba solo. Recordaba a Daniel, su pequeño dueño, corriendo por el jardín, su risa llena de vida. Recordaba cómo, cuando Daniel era un niño, siempre lo buscaba al final de cada jornada, acurrucándose junto a él en el sofá, mientras él le leía cuentos antes de dormir. El pequeño gato saltaba feliz sobre sus piernas, ronroneando de felicidad. Daniel siempre le decía que no importaba lo que pasara, siempre estarían juntos. Pero la vida, cruel y caprichosa, nunca cumplió esas promesas. Un día, Daniel creció, se fue a la ciudad, dejando atrás su hogar y a Sombra. Al principio, Sombra no entendió. Su dueño, el niño que lo había amado con todo su corazón, nunca volvió. La casa, antes llena de sonidos, de juegos y de luz, se llenó de un silencio insoportable. Sombra pasó días mirando por la ventana, esperando ver a Daniel regresar. Pero las horas se convirtieron en días, los días en semanas, y la esperanza en un recuerdo difuso. Con el paso del tiempo, la realidad se hizo aún más cruel. Daniel, ya un adolescente, regresó a casa, pero no como esperaba Sombra. No era el niño que correteaba por los pasillos, ni el joven que jugaba con él en el jardín. Daniel ya no caminaba, no hablaba. La vida lo había arrancado de un modo tan inesperado como brutal. Un accidente le arrebató el futuro, y Sombra, que había pasado años esperando su regreso, se vio enfrentado a una nueva y desgarradora soledad. La casa volvió a estar vacía. La luz de la luna que antes iluminaba el hogar y los momentos felices se convirtió en un reflejo frío que solo recordaba lo que se había perdido. Sombra, sin entender, maullaba en la oscuridad, recorriendo la casa con la esperanza absurda de encontrar a Daniel en alguna habitación. Pero las paredes estaban desiertas. La luna era la única testigo de su angustia. Cada noche, Sombra se sentaba frente a la ventana, mirando fijamente la luna. Sabía que algo dentro de él se estaba rompiendo. La tristeza lo invadía, pero también algo más. Una voz en su interior le decía que la luna podía ayudarlo. En su dolor, sentía que si lograba alcanzar la luna, tal vez encontraría alguna respuesta. Tal vez podría curar su tristeza. Tal vez la luna lo llevaría a un lugar donde ya no hubiera dolor, donde la ausencia de Daniel no fuera tan palpable. Una noche, Sombra decidió que ya no podía esperar más. No podía seguir en la casa vacía, donde todo le recordaba lo que había perdido. Con pasos lentos y firmes, comenzó su viaje. Caminó por calles oscuras, cruzó parques que ya no conocía, pasó por caminos desiertos que se extendían bajo el manto de la luna. La ciudad parecía indiferente a su sufrimiento, pero él seguía, guiado por la luz plateada en el cielo. Cada paso lo acercaba más a algo que sentía, aunque no entendía bien qué era. El viento, que solía ser su compañía silenciosa, ahora parecía tener una voz. Le acariciaba el pelaje, como si le hablara en susurros, guiándolo. Y mientras avanzaba, el dolor se transformaba en algo diferente. No era solo tristeza lo que sentía, era una mezcla extraña de desesperación y esperanza, como si la luna misma le susurrara que la búsqueda no estaba perdida, que quizás el dolor nunca desaparecería, pero que podría aprender a vivir con él.
Finalmente, Sombra llegó a una colina alejada de la ciudad. Allí, bajo la luna llena, se detuvo. El aire fresco le acariciaba la cara, y por un momento dejó de moverse. Se quedó allí, mirando al cielo. Los árboles que lo rodeaban, que antes parecían vacíos y distantes, ahora lo observaban en silencio, como si todo el universo estuviera detenido por un instante. La luna lo iluminaba por completo, bañando su pequeño cuerpo con una luz suave y reconfortante. Sombra cerró los ojos, y en ese momento, algo cambió. El dolor no desapareció, pero su peso se alivió. La luna no tenía respuestas mágicas, no podía devolverle a Daniel, ni eliminar la soledad que sentía. Pero, de alguna manera, le dio algo más importante: consuelo. Sombra entendió que no todo lo perdido se puede recuperar, pero que eso no significaba que debiera seguir atrapado en la oscuridad. La luna, constante y fría, le enseñó que había belleza en la quietud de la noche, en la aceptación del dolor, en la capacidad de encontrar paz en medio de la pérdida. Con una calma nueva en su interior, Sombra regresó a la casa. No corría, no buscaba a Daniel, simplemente caminaba. Al llegar, se detuvo frente a la ventana, como siempre lo hacía, pero ahora algo había cambiado. La luna lo seguía, ya no como un símbolo de lo que había perdido, sino como una luz que lo acompañaba, que lo entendía. Y aunque la casa seguía vacía, la soledad ya no era la misma. Sombra había encontrado una nueva forma de vivir con ella. La luna, siempre distante, siempre inalcanzable, ya no lo miraba desde la lejanía. Ahora estaba allí con él, iluminando su camino en la oscuridad de la noche. Y Sombra, por fin, entendió que el dolor no se cura con magia ni con respuestas. Se cura con el tiempo, con la aceptación, con la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el pasado sigue presente. Con una última mirada a la luna, Sombra se tumbó junto a la ventana. La quietud de la noche ya no le era tan ajena. Finalmente, pudo descansar. La luna lo observaba, y él, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de la oscuridad. Y así, en el silencio de la noche, entre las sombras de un mundo que había cambiado para siempre, Sombra encontró la paz que tanto había buscado.